la manera de poder llevarte la palabra que en el día de hoy he sentido la inquietud de llevarte. La palabra esperando que sea de edificación para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Mire, ¿sabía usted que no podemos ignorar que todos los días vamos a ser acechados por el enemigo? Que vamos a tener una batalla constante. Eso es todos los días, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, meses tras meses. Vamos a ser acechados por el enemigo. El mismo Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el enemigo os ha pedido para zarandear, pero yo rogaré al Padre para que vuestra fe no falte y de regreso pueda confirmar. Oh, gloria y maravilloso es el Señor. Y en la mañana de hoy tengo un mensaje bajo el tema La mente, un campo de batalla. Y para esto vamos a proceder a leer la Escritura en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, donde la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que esto es Pablo dirigiéndose a los corintios, pero de hecho está que no tan solamente se lo está diciendo a los corintios, sino que todo lo que está escrito en la palabra fue para los corintios, fue para los efesios, fue para tesalonicenses, fue para los romanos, pero así de la misma manera que fue para ellos, es dirigida para nosotros, porque todo lo que está escrito en la palabra del Señor es para que nosotros podamos vivir de aquellas experiencias que muchos hombres que anduvieron con Dios, después que andaban en los caminos rectos, después que andaban con Dios, también tropezaron y cayeron. Muchos de ellos que cayeron también pudieron levantarse, pudieron clamar al Dios vivo, al Dios de misericordia, pudieron entender y reconocer que estaban extraviados y con un corazón contrito y humillado, del cual el Señor demanda y dice que a un corazón contrito y humillado Él jamás desprecia. Estos, reconociendo que habían pecado, se humillaron ante Dios, aquel que los podía perdonar, y Dios los perdonó. Así que así de la misma manera, esta palabra que ha sido dirigida a los corintios también es dirigida para nosotros, porque también nosotros somos parte del redil del Señor, porque también nosotros andamos bajo los estatutos y los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el mismo Jehová le dijo a Josué que no se apartara de la palabra de él, que meditara de día y de noche en ella, para que todo lo que hiciera y a todo donde fuera, le fuera bien, le fuera para bien. Y una de las cosas es que si no obedecemos la palabra, pues entonces vamos a repetir nuevamente lo que hizo Adán, que desobedeció a Dios, lo que hicieron algunos hombres que desobedecieron a Dios, como ayer te hablaba de Jonás, que fue enviado para Nínive a llevar misericordia, a llevar un mensaje de salvación, y entonces cogió y se desvió para otro lado, y entonces cuando uno desobedece vienen las consecuencias. Entonces esta palabra que Pablo le exhorta
y le expresa a los corintios es para que también nosotros podamos entender que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, de manera que podamos estar velando y podamos discernir en el momento en que Satanás quiere tomar ventaja. Oh, gloria y maravilloso sea el Señor. Muchas de las maquinaciones que tiene el enemigo, del cual quizás aquel que no conoce la palabra de Dios, aquel que perece por falta del conocimiento de Dios, puede ignorar, es que la misma palabra dice que Satanás es padre de mentira y que sabiendo que le queda poco tiempo anda como león rugiente buscando para devorarnos. Dice la Escritura que vino a robar, a matar y a destruir. Dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernantes, potestades y huestes de las tinieblas que andan por los lugares celestes. Oh, gloria y maravilloso es el Señor, del cual usted, si no tiene a Cristo, jamás podrá identificarlo. Si no tiene a Cristo, jamás podrá discernir. Pero el que busca la presencia de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu, es el que discierne estos espíritus que andan por lugares donde el ser humano no los puede ver. Oh, gloria y maravilloso es el Señor. Y por eso es que este enemigo Satanás, que tiene sus huestes espirituales, los cuales se mueven para aquí y para allá, estos son los enviados de él para que puedan hacerle la vida imposible a todo cristiano. Si hay algo que el enemigo no puede hacer, es, claro está, poder leer su mente. Pero si hay algo que sí él puede hacer, es enviar a esos espíritus malvados para que le puedan hacer la vida imposible. La misma Escritura relata que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde volver a entrar para reposar, y como no encuentra, va nuevamente al lugar donde salió, al cuerpo donde salió, y está pendiente. Y si usted y yo nos descuidamos, dice la Escritura que ve la casa barrida, limpia y adornada, y la ve sola y entra. Pero que antes de entrar, dice la Escritura, que va y busca 7 demonios peores que él, y entonces vuelven a habitar en ese cuerpo. Y el postrer, así lo dice la Escritura, y el postrer estado del hombre viene a ser peor primero. O sea, que luego de esto, quizá cosas que no hacía, las comienza a hacer. Cosas que aborrecía, las comienza a hacer. Cosas que le eran de vergüenza, las comienza a hacer. Las hace no teniendo ninguna vergüenza. Porque claro, ya el Espíritu de Dios no está en él. El Espíritu de Dios es el que redarguye. El Espíritu de Dios es el que instruye. El Espíritu de Dios es el que dirige al cristiano, al hombre de Dios, aquellos que se constituyen ser siervos de Cristo. El Espíritu Santo es el que los mueve. Oh, gloria y maravilloso sea el poderoso nombre del Señor. Entonces, Él no puede entrar en nuestra mente, no puede leer nuestros pensamientos de lo que vamos a hacer, de lo que Dios pone en nuestra mente. Él no tiene el control, pero sí tiene
para poder ponerles pensamiento negativo, para poder, de acuerdo a sus propias concupiscencias, que son aquellas cosas que hacíamos antes, de acuerdo a lo que él sabe que a usted le gusta, que a mí me gusta, de acuerdo a aquellas cosas, aquellas costumbres que solíamos hacer mientras estábamos en el mundo, de esas se aprovecha Satanás para en momentos poderlo tentar. Por eso es que la Escritura dice que el que es tentado no puede decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Entonces, este enemigo de Dios, este enemigo de las almas, llamado Satanás, el padre de mentira, como vino a robar, a matar y a destruir, él se encarga con sus huestes espirituales, con su espíritu inmundo, con su espíritu desordenado, se encarga de poder meterle a usted en la mente cosas contrarias y ajenas a lo que el Señor ha manifestado a través de su palabra. Cosas contrarias y ajenas a lo que dice la Escritura del Señor, a lo que Dios le ha prometido. Este es el que se encarga. Acordémonos que este enemigo llamado Satanás fue un querubín, un ángel que Dios hizo perfecto. Dice la Escritura que era el ángel de luz, y en un momento en que quiso ser como Dios, fue destronado y fue enviado aquí a la tierra, y es el cual la Biblia gloria sea el Señor, lo identifica, lo presenta como el príncipe de este mundo, y mediante él es que entonces somos tentados. Mediante él es que entonces tenemos una lucha y una batalla espiritualmente todos los días. Así de la misma manera, cuando Jesús nació, el enemigo se levantó a través de Herodes, que quiso indagar a través de los ángeles para poder llegar a donde Jesús, donde había nacido. Quería saber dónde estaba puesto, quería saber Herodes, para ir a matar a Jesús. Pero como no era el momento, no era el tiempo, Dios en todo momento, a través de un ángel, le dijo a José: coge al niño y vete a Egipto. Entonces, cuando Herodes murió, entonces el ángel le dijo a José allá en Egipto: ahora coge el niño y vete a Belén. Oh, gloria y maravilloso es el Señor. O sea, que desde que Jesús nació, el enemigo se levantó. Vemos también a un Moisés, que cuando nació también el enemigo, como sabía que Dios tenía un propósito con Moisés, como sabía que Dios iba a depositar su palabra en Moisés, como sabía que Dios iba a enviar a Moisés a donde Faraón para que pudiera libertar a su pueblo, el enemigo a través de Faraón se levantó, y Faraón declaró un edicto para que todo niño que naciera lo mataran. Las mismas parteras que cuando vieran que las hebreas dieran a luz, lo pudieran matar. Pero es tan así
nuestro poderoso Dios, el Dios de lo imposible, que cuando tiene un propósito para con la persona, para con el hombre, no hay diablo que lo pueda, no hay diablo que lo pueda deshacer, sino que el propósito que Dios tiene para con usted en su vida, para conmigo, para con todo aquel que Él ha diseñado su propósito, ese propósito ha de cumplirse. Por eso es que la Escritura dice que Dios dijo y Dios hará, que la palabra de Dios no torna atrás vacía. Y así de la misma manera que el enemigo se levantó contra Moisés, que el enemigo se levantó aún con nuestro Señor Jesucristo, así de la misma manera el enemigo se levanta día a día contra el creyente, contra el cristiano, contra aquel que le ha entregado su vida al Señor, que se ha dispuesto para servirle a Jesús. Así de esa misma manera el enemigo se levanta. Y por eso es que siempre vamos a tener una batalla en nuestra mente. Por eso es que dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, potestades y gobernantes de las tinieblas. Que ciertamente hay una lucha entre carne y espíritu. Que la carne se debilita, pero el espíritu está dispuesto. Que la carne anhela las cosas de este mundo, pero el espíritu anhela lo que está allá arriba. Entonces, el mismo Jesús, cuando estaba en ayuno en el desierto, allí el enemigo, conociendo la necesidad que tenía de hambre, también allí se levantó contra él. Allí también le tentó y le dijo que él era hijo de Dios, que podía convertir aquellas piedras en pan. Pero Jesús, lo que olvidó Satanás es que Jesús es el verbo, que Jesús es la palabra, que la palabra que él tenía había salido también de Jesús. Y allí Jesús le dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan el hombre vivirá. Por eso es que a través de la palabra es que tenemos que vencer todo dardo del enemigo. Por eso es que tenemos que estar velando, por eso es que tenemos que estar orando, porque es de la única manera que podemos presentarnos ante el Señor, de la única manera que podemos preparar nuestro caminar en el diario. Antes de salir de nuestro hogar, tenemos que estar orando, sabiendo eso, no olvidando las maquinaciones del enemigo, no olvidando que el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, anda como león rugiente buscando almas para devorar, porque él vino a matar, a robar y a destruir. No podemos olvidar ninguna de esas maquinaciones. Cuando hay una necesidad en nosotros, ahí es de la manera que el enemigo se levanta con sus maquinaciones, con su plan antagónico, para de la misma manera que quiso tentar a Jesús, así de la misma manera va a obrar en nuestra vida, va a querer operar en nuestra vida a través de la necesidad. Mire, cuando usted y yo tenemos una necesidad, el enemigo sabe. Entonces es ahí donde comienza a obrar con sus maquinaciones, de manera que la necesidad lo puede conllevar a usted a una depresión, lo puede conllevar a usted a un desespero, donde si no tenemos la capacidad de nuestra autonomía, de nuestro dominio propio bien desarrollado y fortalecido, vamos a terminar actuando impulsivamente, de manera que vamos a hacer las cosas sin remediar circunstancias, y que luego más adelante nos podemos lamentar, porque
cuando obramos conforme a una impulsividad, conforme a un desespero, sin contar con Dios y esperar pacientemente en Dios, entonces hacemos cosas que no son las mejores determinaciones. Y estas cosas provocan consecuencias. Una de las maneras en que el enemigo actúa con sus maquinaciones es en el momento de las concupiscencias, de aquellas cosas que hacían antes de conocer a Cristo, aquellas cosas que solíamos hacer, aquellas cosas en las cuales podíamos llenar el deseo de nuestra carne. Esas cosas, a través de ellas que el enemigo conoce, es que a través de ellas vamos a ser tentados sobre aquellas cosas que hacíamos antes. Y entonces vamos a tener siempre la línea. Pero dice la Escritura que oremos en ese momento, que estemos vestidos de toda armadura de Dios, en la cual podemos apagar los dardos del enemigo. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, mediante la fe que tenemos, pese a aquellas cosas que hemos leído en la Escritura, donde Dios ha prometido estar con nosotros, donde Dios ha prometido librarnos, donde Dios ha prometido pelear por nosotros, es mediante esa palabra unida a nuestra fe de que así será, es que podemos vencer los dardos del maligno. Una de las maquinaciones que también utiliza el enemigo en su plan antagónico es la de la inseguridad. Porque a través de la inseguridad, si nos dejamos llevar por la inseguridad, tenemos bajo autoestima. Y muchas de estas ocasiones hay personas que este ha sido el problema de la inseguridad, que los ha conllevado al uso de estimulantes, que los ha conllevado a quitarse la vida. Es la manera en la cual opera Satanás con sus maquinaciones. A través de la depresión opera Satanás también, poniendo desánimo en usted, poniendo en usted que ya no hay más solución, que ya no hay esperanza, y finalmente poner en usted un espíritu de suicida para que usted se quite la vida, haciéndole entender que todo termina ahí. Pero dice la Escritura que los homicidas, gloria sea el Señor, que los suicidas no entrarán al reino de los cielos. A través de la Escritura podemos ver a un Judas que cuando vendió al maestro, el enemigo se aprovechó de esa situación y le puso en la mente un cargo de conciencia, de tal manera que Judas no aguantó más, que Judas optó por quitarse la vida cuando aún ya sabía que los homicidas no entrarían al reino de los cielos. La artimaña, las maquinaciones que el enemigo tiene son de tal manera que lo hacen a usted olvidarse de la palabra del Señor, que lo confunden. Entonces uno tiene que estar orando, pidiéndole discernimiento a Dios, pidiéndole dirección a Dios, para que podamos luchar contra toda acechanza del maligno. Otra de las maquinaciones que utiliza el enemigo es la enfermedad. La enfermedad. Toda enfermedad que aparece viene desde la desobediencia de Adán. Es que se manifiestan las enfermedades. Oh, gloria y maravilloso es el Señor. Aún usted sirviéndole al Señor, todavía las enfermedades tocan a nuestro cuerpo. Gloria sea el Señor. Pero tocan a nuestro cuerpo cuando Dios permite que la podamos tener, porque también de esa enfermedad también Dios se glorifica, como se glorificó en la hija de Jairo, que estaba enferma. Y entonces luego
para ellos había muerto, pero Jesús llegó allí a la casa de Jairo y se glorificó con poder y gloria, porque el que está en Cristo, esa es una de las cosas que tenemos que entender antes de que en la enfermedad, aunque parezca terminal, el enemigo nos quiera poner en la mente que nos quite la vida. Tenemos que por la fe creer en la palabra de Jesús, que he dicho que el enemigo no tiene parte ni suerte con nuestra vida. Que en la cruz del Calvario Él venció la muerte, y así como Él venció la muerte, también nosotros la tenemos que vencer. Para nosotros el diablo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Todo plan antagónico del diablo es cancelado. La muerte tiene que huir de nosotros como huyó de Jesucristo. Oh, gloria sea el Señor, porque hay una palabra que nos dice que seremos transformados, que seremos pasados de un cuerpo corrupto a un incorruptible, que seremos santos, que iremos a morar en aquellas moradas que Jesús ha ido a preparar. Por tanto, no nos podemos dejar engañar del enemigo, aún en medio de la enfermedad, sabiendo que Dios es el que tiene el poder, que Dios es nuestro médico por excelencia. Que dice en su palabra, la cual dijo Pablo, que todo es momentáneo, que todo es pasajero, que todo eso produce mayor peso de gloria en nosotros, porque a su debido tiempo aquel que dijo que peleará por nosotros, aquel que dijo que nos sanará, nos va a sanar en el momento. Otra de las maquinaciones que pone el enemigo es la distinción a través de la amistad que usted pueda tener, a través de un matrimonio. El enemigo todos los días va a buscar la manera de tratar de ponerlo en pleito, de tratar de ponerlo en contienda, porque es de la manera que él puede provocar que bajo la contienda usted pueda actuar agresivamente, impulsivamente, y a través de una contienda usted le pueda quitar la vida a un ser querido, a un amigo, al prójimo, cuando la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, y al que te haga el mal bendícele, al que se levante contra ti. A través de la oración es que se resuelve todo plan antagónico del enemigo. A través de la oración es que se rompe todo yugo. A través de la oración es que se rompen cadenas. A través de la oración es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito y maravilloso sea el Señor. Por eso Pablo dijo: vestido de toda coraza de justicia, de la oración, de la fe, con la cual podamos apagar todo dardo del enemigo. Pero más bien, no olvidemos las maquinaciones del enemigo. No olvidemos que día tras día en nuestra mente, que es el campo de batalla, vamos a tener lucha persistente. Pero sobre todo, recordar que Cristo nos ha dicho que en Él somos más que vencedores. Que Cristo nos ha dicho que ninguna arma forjada contra usted y contra mí prosperará. Que Cristo nos ha dicho, oh gloria y maravilloso es el Señor, que ni potestades podrán derribarnos, porque tenemos al poderoso, al grande de Israel, a aquel que ha dicho: estad quieto, yo pelearé por vosotros. Así que Dios te guarde y Dios te bendiga en este día. Amén.